Hola, ¿qué tal a todos? Bendiciones, un fuerte abrazo, espero que se encuentren muy bien. Oro para que Dios los toquen sus corazones, les coloquen en sus corazones ese deseo de buscar más de Él, de acercarse más a su presencia y de conocer más de lo que Dios tiene para sus vidas. Mi nombre es Josué y estoy por acá con un nuevo video para mi canal de YouTube con el deseo de hablar una palabra que Dios ha colocado en mi corazón. Y ya la semana pasada estuvimos hablando de qué fue lo que mantuvieron a esta gente, a estos patriarcas, vivos en el corazón de Dios a pesar de que ya habían muerto físicamente. Y si aún no has visto el video, te invito a que vayas, que te voy a dejar la etiqueta por aquí para que puedas acceder a ese video y luego puedas ingresar otra vez aquí. Voy a comenzar de la misma forma que comencé la semana pasada, y es que sé que a veces no tenemos deseos de buscar o de recibir una palabra, y quiero decirte sencillamente que eso es el diablo que quiere hacerte sentir eso, porque ¿cómo puede ser posible que tú y yo somos cristianos pero no queremos recibir lo que Dios quiere para nosotros? No queremos escuchar lo que Dios puede hacer o hablar a través de una persona, de un hermano en la iglesia. ¿Por qué? Porque somos lo suficientemente buenos para escuchar lo que Dios tiene a través de otra persona. Entonces, lo que te quiero decir en este momento es que tomes la decisión de salirte un momento, tomes 5 minutos, hables con Dios y le digas: papá, quiero que tú coloques en mi corazón este deseo de recibir tu palabra. Pero si por alguna razón, si por algún trato específico que Dios tiene contigo no te hace sentir ese deseo, te pido que tengas la fe, que tengas la valentía de tener fe y venir y decir: yo voy a recibir aunque el diablo no quiera colocar, aunque el diablo quiera colocar impedimento entre mi corazón y el corazón de Dios. Recuerda que Abraham fue considerado justo por la fe de que iba a recibir algo donde no había nada. Abraham fue considerado justo por creer que tendría un hijo cuando Sara era estéril. Creía por encima del sentimiento, por encima de las posibilidades, por encima de la evidencia que había entre ese lugar, entre Sara, su esposa, y él. Entonces, para comenzar, quería leerte Juan capítulo 12, del verso 20 al 24. Y dice así: habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva muchos frutos. Cuando Jesús habló y decía que ha llegado la hora y el momento para que el Hijo del Hombre sea glorificado, estaba intentando decirle a las personas que había llegado el momento de su muerte y de su resurrección. Y hay algo muy interesante en esto, es que si nos colocamos a ver en otras personas, en otras deidades, no de Dios, me refiero a dioses, a ídolos paganos, que la gente en su mentalidad han diseñado y han creado, es que hubieron hombres en esta tierra que hicieron cosas muy buenas pero que no tenían un corazón agradable a Dios. Hombres que daban mucho dinero, hombres que ayudaban a las personas, pero que en su vida nunca hicieron algo que trascendiera a la eternidad. Jesús, sin embargo, se mantuvo firme creyendo que Él había venido a esta tierra para hacer la voluntad del Padre por encima de la voluntad o de lo que su carne o su cuerpo como humano en ese entonces quería. Y lo podemos ver, lo podemos ver cuando Jesús fue movido al desierto por el Espíritu, y Satanás, después de 40 días de ayunos, vino y le dijo: si eres el Hijo del Hombre, si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan y come. Mas Jesús entendía que no era la voluntad de Dios, sabía que Dios no lo había mandado a eso, sino que Dios lo mandó a que venciera la tentación. Y el problema, lo que mucha gente cree, es que Jesús no pudo pecar porque Él era Dios. Sí, Él era 100% Dios, pero también fue enviado a la tierra como 100% hombre. Así que a Jesús se enfermó muchas veces, quizás cuando era pequeño. Jesús tuvo problemas, Jesús en algún momento sintió ese deseo de hacerlo incorrecto, porque la palabra dice que fue tentado en todo, pero nunca pecó. Nunca pecó, siempre se mantuvo dentro de la voluntad de Dios, siempre se mantuvo haciendo lo que Dios, su Padre, lo había enviado.
Y eso lo podemos ver en Juan 6:38 que dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, más la voluntad del que me vio. Si Jesús hubiera vivido para sí mismo en esta tierra, y aún si hubiera muerto, no hubiera causado el impacto o el fruto que causó mientras que vivía dentro de la voluntad de Dios. Porque Jesús, a pesar de que fue tentado en todo y que pudo pecar y que pudo apartarse de la voluntad de Dios, y que la gente a veces me sorprende que la gente no cree que Jesús pudo pecar, y a pesar de que se lo expliquen una y otra vez, dice no, que Él era Dios. Escúchame, la tentación no le va a llegar a un objeto. La tentación le llega a alguien que puede caer y que puede pecar. Por eso fue que dice la palabra, Jesús fue tentado en todo, pero, hay un pero, no pecó. O sea que había una posibilidad, pero nunca pecó. Por eso es que Él fue y venció al mundo de esa manera. Entonces Jesús, la única intención de Él era que se mantenía, que Él quería y anhelaba hacer la voluntad del Padre. Que fue de la misma forma que los patriarcas aprendieron a vivir en la voluntad de Dios. Que aprendieron a hacer lo que Dios anhelaba, que lo deseaban más que cualquier cosa, que lo deseaban más que fama, que lo deseaban más que riquezas, que lo deseaban más que el reconocimiento de las personas, porque en sus corazones, y eso fue lo que le pasó a Pablo, en sus corazones, el único deseo que había en ellos, en sus corazones, de un hombre que aprendió a comunicarse con Dios, de un hombre que aprendió a sacar tiempo para Dios, era hacer la voluntad de Dios. Porque él sabía que el que lo había enviado con un propósito específico, de la misma forma que te envió a ti. Entonces lo que te quiero decir es que la única manera de que lo que tú y yo hagamos trascienda desde esta tierra a la eternidad es si nos mantenemos en la voluntad de Dios. Jesús oró, Jesús ayunó, Jesús buscó la palabra de Dios, Jesús se levantaba de mañana y oraba. Pero lo que lo trascendió desde ese lugar a la eternidad fue que Él se mantuvo haciendo la voluntad de Dios. El ayuno, la oración, la búsqueda de la palabra, todo eso ayuda y es parte de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero la manera de vencer lo que Satanás está colocando en este mundo es si nos mantenemos en la voluntad de Dios, haciendo lo que Él anhela de nosotros, por encima de, cuando estoy cansado, cuando estoy desanimado, por encima de cada situación que este mundo quiera colocar en medio de nosotros. Jesús por encima de su temor, y esto es cuando fue llevado al Getsemaní y estuvo orando, Él decía, Padre, que se haga tu voluntad por encima del dolor. ¿Sabes qué es tremendo? Tener esa idea corriendo por tu cabeza de que vas a ser asesinado, te van a matar. Gente, vas a morir por gente que no te aman, que no te conocen, que en su mayoría no te conocen. Pero que sin embargo Él doblegó su carne y decía, Señor, pero que no se haga mi voluntad, más la tuya. Por eso es que Él pudo trascender de esta tierra a la eternidad. O lo que Él hizo pudo trascender porque Él es eterno. Pero lo que Él hizo trascendió de la tierra, desde esta tierra a la eternidad. ¿O ustedes por qué creen que dice que es un sacrificio y para siempre? Porque lo que Él hizo fue la voluntad del Padre. Cuando tú haces la voluntad del Padre, aun cuando tú estás muerto, tú sigues vivo en el corazón de Dios. Tu testimonio impacta a las personas aun cuando tú estás muerto. Tu testimonio, los ángeles se regocijan aun cuando en lo físico tú estás muerto, porque ellos ven lo que tu testimonio, mientras estuviste vivo, tu testimonio transmite a otras personas que tú no puedes ver porque ya estás muerto. Hay hombres de Dios que después de 50 años de morir, aún su mensaje tiene un impacto para esta generación. Aún su mensaje trasciende y toca los corazones de muchas personas. Porque esa gente renunció a su corazón, renunció a sus deseos, renunció a los anhelos que ellos tenían. Y ellos comenzaron y anhelaban, lo que más anhelaban era vivir para Dios. Mi pregunta para ti es, ¿estás viviendo o anhelas vivir para Dios de la forma a la cual Jesús vivió? ¿O la que Pablo vivió? Que estuvieron dispuestos a entregar sus vidas a Dios por completo, que no preocuparse por riquezas o por fama, porque no sé, pero que dijeran Señor, o que digan Señor, yo recibo lo que tú me des, pero yo quiero trabajar para ti. Señor, estoy cansado en la madrugada, tengo que ir a trabajar, pero me levanto a hacer lo que tú quieres que yo haga, porque es tu voluntad que yo tenga una relación contigo. La voluntad de Dios con su pueblo es que tengan una relación con Dios. Pero si no tenemos esa relación íntima con Él, si no aprendemos a escuchar su voz, ¿cómo vamos a pretender querer hacer la voluntad de Dios?
si no la conocemos. Hay gente que pueden vivir 20 años haciendo cosas en la carne, pero que nunca van a avanzar porque no están haciendo la voluntad de Dios. El hecho de que tú encajes en un lugar no significa que es la voluntad de Dios que tú estés ahí. Eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la que te da felicidad. Es la que se apodera de ti y dice, yo quiero servirte. La voluntad de Dios es algo que te hace trascender a la eternidad. Hay gente creyéndose la mentira de que van a tener un tesoro en el cielo que no han trabajado aquí en la tierra. Un tesoro que nunca ellos han sacrificado su tiempo o no han sacado tiempo para entregarse a Dios, trabajar para lo que viene después de esta vida. Y tienen en su mentalidad la idea de que después de que mueran van a tener cosas que no trabajaron. Por eso es que es importante entender que tenemos que tener tesoros en el cielo en lugar de la tierra. Jesús nos advierte en su palabra que tenemos que estar enfocados en el cielo. Y al estar enfocado en el cielo, la voluntad de Dios se va a revelar a nosotros. Pero si tú estás tan enfocado en esta tierra, a pesar de que la voluntad de Dios se te revele, tú no lo vas a querer hacer. Hay una parte de esta palabra en un capítulo anterior, o dos capítulos, el 11 o el 12 de Juan, puede ser Juan 11, dice que habían gente poderosa, ya que creían en el misterio de Jesús, pero que no decían nada por miedo a que los fariseos lo sacaran del templo que tantos ellos adoraban. La voluntad de Dios era que aquel que recibiera, diera de lo que recibió. De aquel que fuera ministrado, hablara de lo que Dios había colocado en sus corazones. De la certeza que tenían de que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Pero por qué? Ellos estaban miedosos, tenían miedo de que los fariseos lo sacaran del templo y querían reconocimiento de hombre más que de Dios. Por eso callaron y por eso no dijeron nada. Mientras que la voluntad de Dios era que hablaran de lo que Dios había hablado a sus corazones, de lo que el Espíritu Santo o Dios había colocado esa convicción en sus corazones. La única manera de que tú trasciendas, de que tú tengas victoria, si vas a trabajar para algo, trabaja para tener trabaja para la voluntad de Dios. Porque si trabajas para la voluntad de Dios y haces la voluntad de Dios, vas a tener éxito. Aunque las personas que te rodean comiencen a colocar negatividad y decirte cosas, tú vas a mantenerte enfocado en Dios y vas a saber que lo que Él está colocando en ti es su voluntad. Y que si estás viviendo la voluntad de Dios, tienes todo. Si estás viviendo en lo que Él quiere para ti, tienes todo. ¿Sabes qué significa eso? Que para lo cual tú fuiste creado, lo estás desarrollando por medio de Dios, con la ayuda de Él. Espero que este video haya sido de mucha bendición para tu vida. Espero que Dios haya hablado a tu corazón y que entiendas que hay que trascender más allá de una casa, de lo que podamos obtener en este mundo. Dios tiene cosas grandes para ti. Dios tiene planes especiales para ti. Esa es la voluntad de Él. Dice que solamente tiene planes de bien y no de mal para nosotros. La voluntad de Dios siempre ha sido que nosotros estemos bien espiritualmente y también materialmente, pero sobre todo espiritualmente. Así que te invito a que vivas tu día a día preguntándote, Señor, ¿cuál es la voluntad que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cuál es la voluntad que tú tienes para mí? ¿Qué es lo que tú anhelas que yo haga? ¿Cómo quieres que me mueva? ¿Cómo quieres que me exprese? ¿Cómo quieres que actúe en mi trabajo, casa? Y vas a ver que si vives para la voluntad de Dios, vas a tener éxito, vas a tener felicidad, y eso es lo que más importa. Cuando tú entiendes que lo que Dios está colocando en tu vida tiene más peso que este mundo. Te envío un fuerte abrazo, que Dios te bendiga en gran manera y que su misericordia te arrope siempre. Si es primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Si te gustó este material, comparte con un amigo, comparte en tus redes sociales, regálame un like si tú quieres, pero sobre todo comparte con alguien que necesita una palabra de parte de Dios. Nos vemos en el siguiente video y que Dios los bendiga. Bendiciones.